psicólogo que va a participar, Pedro Durán, médico, de esos médicos de urgencia de la posta, de esos que han sufrido más que no sé qué, Pablo Marabolí, médico, cirujano, y Jorge Marabolí, kinesiólogo. Vamos a empezar justamente a saludarlos, los saludo a todos, bienvenidos. Yo soy, para los que no me conocen, bueno, la única que no me conoce es la Nicole, porque el resto de todo el mundo sabe quién soy. Les voy a moderar esta actividad del conversatorio hoy día, y vamos a empezar primero que nada por hacer un resumen con respecto a lo que está pasando con la pandemia, el efecto que ha hecho la pandemia en el deporte. Yo soy una deportista, así que yo me imagino que todos los que están aquí están interiorizados de lo que hemos sufrido por las cuarentenas, por el tiempo, por todo lo que ha sucedido, que no se ha podido hacer una actividad física como la que uno está acostumbrada. Por lo menos ustedes que son más jóvenes, porque yo ya no juego ni a las bolitas, se lo digo, ¿eh? Vamos a partir para que se presenten ustedes, y le voy a dar la palabra a Jorge, que Jorge es seleccionado de handball y tiene que irse a entrenar. ¿A qué hora tienes el entrenamiento, Jorge? Jorge, a las 20. Sí. Ya. Jorge, a nosotros nos gustaría, ustedes recibieron todos los panelistas la pauta, y nos gustaría que ustedes se presentaran, dijeran quiénes son, dónde trabajan, cómo ha pasado con ustedes en el tiempo en que han estado trabajando con respecto a la pandemia. Te doy la palabra a ti, Jorge, tienes 10 minutos para conversar con nosotros. Hola, mi nombre es Jorge Marabolí, kinesiólogo del CESPAM Barón, del programa Más Adultos Mayores Autovalente. Por lo visto, el trabajo mío, que va directamente en relación con el adulto mayor, se vio inmediatamente perjudicado en el inicio de la pandemia. El 15 de marzo, inmediatamente vinieron unas regulaciones que impidieron al adulto mayor salir y reunirse en forma masiva, ya sea en clubes de adulto mayor o también en agrupaciones comunales. Por lo tanto, la labor inmediatamente se dificultó. Jorge, creo que está ¿te muteaste, Jorge? ¿Aló? Jorge. Te cayó el internet quizá. Ya, listo. Siga nomás, dijo. ¿Aló? Tiene caído el internet, tiene que seguir otra persona por mientras. Ya. Vamos a empezar entonces, seguimos con la dama que está arriba, Nicole. Seguimos por mientras que Jorge se conecta de nuevo. ¿Ya? Ya, súper. Miren, la verdad, no sé si me pueden permitir compartir la pantalla, que hice una como presentación un poco más visual, por lo menos a mí en términos de presentación me sirve cuando es un poco más visual. Así que no sé, ¿quién es el host? Sí, yo te lo hago, espera. Ya, súper. Nuestra anfitriona va a hacer el trabajo. Súper. Ahí volvió Jorge. Ahí está. Ya, sigamos con Jorge y así por términos de tiempo, si él tiene otra cosa que hacer, que él presente. Jorge, seleccionada de handball, así que Jorge, ¿estás por ahí? Jorge. Jorge, se le cayó el internet. Jorge. Está silenciado. Ya, Jorge, ¿quién se podrá comunicar con él? Bueno, sigamos, Nicole, veamos qué pasa. ¿Ya? Vamos, Nicole. Ahí está. Ya, ¿se me escucha bien? Sí. Ya, ok, perfecto. Bueno, primero que todo presentarme, obviamente. Mi nombre es Nicole González de San Cristóbal, soy psicóloga social, pero en realidad hoy en día hago más psicoterapia que cualquier otra cosa, está súper difícil de ejercer en realidad. Muy, muy apasionada del deporte y hasta marzo dedicándome a la psicología educacional también. Bueno, en general,
como decía, a mí se me hace mucho más fácil esta lógica un poco más visual para poder presentar, me permite también estructurarme y no irme por las raíces, así que por eso hice esta presentación para poder hablar un poco de esto. Y me parece que es fundamental contextualizar un poco qué es lo que ha provocado la pandemia en términos de salud mental, ¿ya? En este sentido, yo siento que en general esta cantidad de sintomatología, ¿cierto?, que podemos ver en este listado, se da por tres razones. Por el miedo a la exposición, ¿cierto? Desde que llega la pandemia hay un virus, nos podemos contagiar, ¿verdad? Se ve como muy en peligro nuestra salud. Después viene el confinamiento y después viene la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir aquí? ¿Cuándo vamos a salir? Etcétera. Y desde ahí, como digo, hay un listado de sensaciones, ¿verdad? Que vienen a remarcar un poquito lo que quizás ya podríamos haber visto antes desde la revuelta social, ¿verdad? Pero que tiene que ver con, se aumenta nuestra ansiedad, se aumenta nuestro estrés, estamos más irritables, tenemos dificultad para dormir, tenemos problemas en la relación con nuestra alimentación, en general un montón de sensaciones que nos generan malestar. ¿Ya? Y desde ahí, insisto, como no puedo no decir que nuestro contexto sociopolítico también tiene mucho que ver y que quizás incluso antes de la pandemia veníamos con un montón de sensaciones que nos estaban generando malestar. Y obviamente, porque estábamos en un contexto en donde estábamos súper enrabiados, teníamos enojo contra las instituciones, una institución que además responde violentamente, ¿verdad? Se polariza todo lo que tiene que ver el contexto entre nuestros pares. Y en fin, como estamos viviendo un montón de cosas que hoy en día no pueden no tener consecuencias en cómo nos estamos sintiendo, en cómo nos estamos relacionando con los demás, ¿ya? Y yo creo que la pandemia provocó algo que fue que intensificó ciertos malestares que ya veníamos sintiendo antes. Yo no creo que ninguna persona acá no se sienta identificada con alguna de estas bueno, alguna de estas sintomatologías y diga como, oye, no, yo antes de la pandemia nunca había sentido esto. Es imposible, todos lo habíamos sentido, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que antes de la pandemia vivíamos en un contexto de sistema económico y sistema productivo que no nos permitía parar. Todo el tiempo estábamos funcionando y en ningún momento nadie nos había hablado de salud mental. ¿Y qué pasa? Llega la pandemia, nos encierran incertidumbre, miedo, ¡pah!, explota, ¿ya? Y al explotar todas estas sensaciones, obviamente la sensación o la salud mental ya no pasa a ser una experiencia individual, pasa a ser algo generalizado, algo colectivo. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo esta experiencia desde un evento traumático como lo sería una pandemia mundial, ¿ya? Y esto obliga a que nosotros hablemos de esto. Y porque además, o sea, tampoco podemos desconocer que Chile es el segundo país del mundo con peor salud mental, o sea, estamos así ya pésimos. Entonces, cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de toda esta cantidad de sintomatología, nos estamos refiriendo a esto. La salud mental es un estado ya sujeto a múltiples factores, factores que son internos, es decir, muy propios de la persona, y a factores externos, es decir, que tienen que ver con la persona, pero nos vienen desde nuestro interior. Y desde ese sentido, estos factores juegan un rol súper fundamental en nuestro bienestar. Y vamos a entender bienestar como algo global, como algo mental, como algo social y como algo biológico, ya fisiológico. Y en este sentido, cuando entendemos de que hay factores internos y externos, podemos ver si es que estamos dispuestos, ¿cierto?, a cuidar nuestra salud mental. Y desde ahí hay que comprender que los seres humanos somos seres relacionales, somos seres individuales, somos seres sociales. Es decir, nosotros, ok, vivimos cosas en nuestra experiencia subjetiva, en nuestra individualidad, pero también nos relacionamos con otros y también dependemos del contexto sociopolítico, del contexto cultural, del contexto pandemia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nuestra salud mental está muy relacionada con todo lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo estamos viviendo esas cosas que están pasando, ¿ya? Y obviamente, desde ahí obviamente uno se pregunta como, ya, pero ¿y qué tiene que ver el deporte en esto? Bueno, la actividad física y el deporte, comprendiéndola, ¿cierto?, desde un sentido súper multidimensional, es decir, entendiendo la actividad física no solamente como el movimiento como tal, sino que también desde un sentido
en que interactuamos en la actividad física y en que interactuamos con otros y interactuamos con el ambiente, se ha demostrado que esta tiene consecuencias súper fundamentales en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Y que aquí yo quiero darle como mucho énfasis, que la mayoría de las veces las políticas públicas que tienen que ver con el deporte o con la práctica de actividad física está súper relacionada a combatir el sedentarismo. Y claro, obviamente, es súper fundamental porque al final el sedentarismo, ¿qué es lo que hace? Conlleva un riesgo, un montón de patologías fisiológicas, físicas, ¿verdad? Que son súper importantes, pero en ningún momento o muy pocas veces se habla de cómo el sedentarismo o cómo la falta de prácticas de actividad física también tienen una consecuencia en la salud mental y en la salud mental comunitaria. Y quiero hacer esta distinción como salud mental y salud mental comunitaria, como algo que se ve en lo micro de la salud mental, ¿verdad? Algo que podemos hablar yo y ustedes, tú y yo, y la salud mental comunitaria como algo súper global y súper importante. Por ejemplo, la salud mental comunitaria de Chile como país, en un contexto sociopolítico súper en crisis, está pésima, está súper mal, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no existe este sentido de comunidad, de colaborativismo, un montón de conceptos que deberían ser súper fundamentales y que el deporte, de todas maneras, lo lleva a la práctica y lo fomenta, ¿ya? Y en este sentido, como decía, la práctica físico-deportiva y la salud mental comunitaria están estrechamente relacionadas, finalmente, desde una lógica del bienestar, que es fundamental, ¿cierto? Y es como el gran título de salud mental, favorece el desarrollo personal y favorece el desarrollo social, ¿ya? Y desde ahí nuestra calidad de vida se ve completamente mejorada, nuestro bienestar se ve en aumento, ¿ya? Y quise prepararles un listado en realidad de consecuencias que tiene favorable la actividad física a nuestra salud mental, ¿ya? Y a mí yo, como de verdad cuando yo veo esta lista y veo que, no sé, que en pandemia, por ejemplo, los colegios, yo trabajé en colegio, como les decía, desde julio del año pasado hasta marzo de ahora, y educación física era la última de las actividades que les preocupaba al colegio, ¿cachai? Practicar. Yo lo veo, no sé, en las mañanas en la franja, como cuánta es la cantidad realmente de gente que dice como ya, voy a ejercitarme por mi cuenta, cuando en realidad, y hablaba con la señora Gabriela, o sea, cuántos espacios físicos tenemos a disposición para poder realizar deporte y no son utilizados. Cuando yo veo todas las consecuencias positivas que tiene el deporte y la actividad física y lo que pudiera significar en un contexto donde estamos sintiendo todo lo que ya dijimos, yo no puedo creer que el deporte no sea una política pública como prioritaria, ¿ya? Y voy a nombrarlos porque creo que también sirve escuchar todos los efectos que tiene el deporte. Mejora los reflejos y la coordinación, o sea que estamos hablando de estimulación temprana en infancia, que es fundamental. ¿Ya? Genera efectos tranquilizantes en un contexto de miedo e incertidumbre, ¿cierto? Bienestar individual, lo cual aporta significativamente a nuestras relaciones interpersonales, en un contexto donde tenemos que convivir y estar encerrados con personas 24/7. Reducción de la sintomatología depresiva en un país que la segunda o tercera causa de muerte es el suicidio. ¿Ya? Liberación de endorfina, o sea, liberación de la sensación, o sea, liberación de endorfina que provoca sensación de bienestar, en un contexto en donde lo único que sentimos es malestar. Reducción de la ansiedad, donde estamos en un contexto tremendamente ansioso porque no sabemos qué va a pasar. Reducción de conducta autodestructiva en adolescentes y jóvenes, cuando tenemos a los jóvenes, pero en un riesgo de depresión y de ideación suicida, pero es que de verdad lo digo, muy, muy brutal. Reducción del estrés, cuando tenemos, no sé, por ejemplo, profesionales de la salud, profesionales de la educación en un contexto donde están quemadísimos, o sea, están completamente estresados y no están utilizando el deporte como una estrategia para poder prevenir eso. Favorece la autorregulación emocional, donde hemos visto un contexto social en que la violencia, por ejemplo, intrafamiliar ha aumentado en un porcentaje gigante. Prevención del insomnio y regulación del sueño, cuando hemos visto que la cantidad de consumo de psicofármacos para poder dormir también ha ido en aumento. O sea, estamos viendo que tenemos todas estas consecuencias tremendamente positivas que significan una mejor salud mental individual y una mejor salud mental colectiva, comunitaria, y el deporte no está siendo una de las prácticas que utilizamos para poder prevenir todos estos malestares.
Y en conclusión, para no extenderme más, y como les decía, quería ser como bien reducida en exponer lo que quería exponer, el deporte en conclusión promueve, así hablando como ya más específicamente, mejor rendimiento escolar, mejor proceso de socialización, comunicación efectiva, relaciones saludables, proceso de adaptación social y colaborativismo. Y además sirve para prevenir y en el tratamiento de trastornos del ánimo como ansiedad y depresión, burnout, que sería como el estrés de cuidadores, ¿verdad? Y ayudaría a prevenir la desregulación emocional. Así que eso, así Nicole, como para introducir el tema. ya. Gracias, Nicole. Realmente ha sido una exposición bastante interesante y a mí me gustaría escuchar ahora a un deportista destacado, que es Jorge Marabolí, para que termine y explique el trabajo que él está haciendo con los adultos mayores y qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo de pandemia. Jorge. Hola, ahora esperemos que ahora no haya problemas. Bueno. Tenía también una presentación, pero el computador no me pescó nunca, tenía puros problemas, así que lo voy leyendo yo según las cosas que había puesto, pero no era más importante. Como les comentaba recién, el programa en marzo se tuvo que modificar. Este era un programa donde los adultos mayores se juntaban con una dupla de terapeuta ocupacional con kinesiólogo a hacer talleres durante 3 meses en un espacio prestado por la comunidad. Ya sea un club deportivo, una junta de vecinos, una iglesia, el patio de una casa, donde pudiéramos, nos juntábamos, hacíamos un grupo de 10, 15 personas y realizábamos actividad física 45 minutos, 2 veces por semana. Como inmediatamente se vio este cambio y todos los adultos mayores los mandaron a una cuarentena obligatoria, a suspensión de las reuniones de clubes de adulto mayor y centros comunales, nos dijeron, ya, ahora hay que buscar la forma de llegar a esa población, pero ahí surgieron 2 grandes problemas. Uno, el mismo que nos acaba de ocurrir ahora, siendo que ya manejamos la tecnología, aún así tuvimos problemas, yo por lo menos. Pero ahora venía la brecha tecnológica con el adulto mayor, porque la única forma de llegar a ellos, si ellos estaban encerrados, iban a ser a través de videos o links que pudieran buscar actividad física. Y también la adherencia, porque cuando nos juntábamos en grupo, era muy fácil verlos, que hicieran la actividad y hacer un seguimiento. Pero no necesariamente si yo le mandaba unos videos o le mandaba unos links, iba a saber si lo iba a realizar. Ellos me podían decir lo que fuera, total ahí uno iba a tener que creerle. Pero eso inmediatamente bajó. Nosotros nos fuimos dando cuenta que la misma adherencia que teníamos con ellos fue bajando, pero por el mismo encierro. Entonces, nosotros ahí en ese momento tratamos de buscar otra estrategia. Y quizás dijimos, podían ser implementos. Los recursos que se nos entregaban anualmente los dedicamos a eso. Dijimos, ya, compremos un implemento, a lo mejor los implementos son los que a ellos los ayudan. Y tampoco. Y es porque no, como país nos portamos de una forma muy existencialista. El deporte yo no lo realizo si alguien a mí no me lo hace, si alguien no me guía. Yo lo pude guiar y en este trabajo yo llevo 5 años. El 90% de los adultos mayores, nosotros nos vamos y no sigue haciendo ejercicio. Siendo que se le dieron 24 sesiones durante 3 meses para que se autogestionen algo de ejercicio y no ocurre. Entonces, ya con esta pandemia, más difícil todavía, encerrados, con muchas más preocupaciones, no iban a llegar a realizar todo lo que nosotros les solicitábamos. Por lo cual, hemos visto que, independiente del horario que se haya agregado ahora como franja deportiva, no sirve para, por lo menos en los porcentajes que se realiza actividad física, no se ve una adherencia completa, o por lo menos en los grupos que nosotros buscamos. Nosotros como trabajadores de adulto mayor, vemos que realmente termina siendo un encierro que para mí, yo estoy seguro que semanalmente, con suerte deben hacer un día a la semana algo de actividad física. Pero cuando hablamos de actividad física, no necesariamente actividad física va a ser realizar un día. Nosotros necesitamos por lo menos 3 veces a la semana. Y dentro de esas 3 veces a la semana, no vamos a tomar como actividad física, sino es ejercicios que se prolonguen en el tiempo. Necesitamos por semana que vayan de entre 150 a 300 minutos
150 y 300 minutos de ejercicio moderado. Moderado significa alguna actividad que a mí me saque de la inercia, pero que a la vez me produzca un gasto energético. O esto también se puede modificar por 75, donde ahí yo ya puedo ver un cambio en mi respiración o en mi ritmo cardíaco. En cuanto a los niños, también tenemos que pensar que no los podemos medir por esta misma vara, por lo cual los niños se necesita que por lo menos al día hagan ejercicios o juegos aeróbicos por 60 minutos. Entonces, mucho podemos decir, pero al final en cada uno está tomar de sus propias manos en la realización del ejercicio. Ejercicio, no necesito pesos, no necesito mancuerna, no necesito... Cualquier implemento de la casa me va a servir para realizar ejercicio. Hasta caminar. Si ya no encontramos alguna forma o acordarme de algún tipo de ejercicio, salir a caminar 15 minutos, 20 minutos, a un ritmo moderado alto. Aprovechando que todavía se puede hasta las 9 de la mañana. Quizás no salir a las 5 de la mañana, como dice el horario, pero aprovechar los lapsus, salir cerca de la casa. Es la única forma de hagamos parte de esto. Podemos dar muchas recetas, podemos dar muchos tipos de ejercicios, pero si yo no quiero hacerlo, no va a repercutir nada sobre mí. Y al final, lo que termina pasando es que mientras más encierro, menos actividad física. Y esto viene para largo. Entonces, si no... Qué pena. Recortó. Pucha. Bueno. Está tan interesante. Está bien interesante. Está interesantísimo. Jorge, te muteaste. Te saliste, Jorge. Claro, ahí sí. Ya. ¿Y? No, que el internet no está fallando. Jorge, lo interesante de todo lo que Lo acabas... más importante para mí... ¿Eh? Lo interesante, lamento mucho que te tengas que ir a entrenar, porque yo me imagino que tú estás más entusiasmado con el deporte que estar aquí sentado, porque todos los deportistas nos ha pasado lo mismo. Pero las conclusiones a las que tú llegas, que te vas a ir a las 8, porque las conclusiones las vamos a sacar al final de este conversatorio, pero como tú te vas antes, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Aló? Hola, Manuel Martínez está compartiendo la pantalla, se equivocó. Manuel. Que no, es que eso lo tiene que ver Anabel. Anita, vea la compartir. ¿Qué pasa con el Manuel? Ana. ¿Ya? Que Manuel puso a compartir la pantalla. No sé, ¿él puede hacerlo? Ahí sí. Ahí sí. Jorge, antes de que te vayas. Sí, dígame. Lo que nos gustaría es... Eso también me faltó, al final me fui como por solo el adulto mayor. A nosotros también como seleccionado, preseleccionado nacional, también fue súper difícil, porque nuestra actividad deportiva es grupal, por lo tanto se restringe, y es en espacio abierto. Entonces todos los espacios abiertos se ha restringido y se le ha dado solo espacio al fútbol. Más que por el mismo deporte que significa el fútbol, yo creo que por lo que motiva económicamente. Pero nosotros los deportes que seguimos siendo nacionales, no se nos dio permiso y tuvimos que adaptarnos. Nosotros entrenamos 4 días a la semana, pero en la casa. Los implementos tuvimos que de a poco ir adquiriéndolo. Yo vivo en un departamento, mi vecina del piso abajo me debe odiar, porque 4 veces a la semana estoy saltando, estoy girando, estoy haciendo todos los tipos de ejercicios, tratando de evitar el máximo posible la repercusión sobre el piso abajo, pero si no lo hacemos ahora, hubiese sido un año entero de pandemia, sin ejercicio, y así como cualquier persona natural, iba a haber repercusión igual en su cuerpo. Sí, cuando quisiéramos volver a la arena, no íbamos a lograr nada, íbamos a haber perdido este año. Pero lo que nos sirvió a nosotros, que puede ser como una de las formas de también darle como una conclusión, es que si nos juntamos, es mucho más fácil. Ya que no nos podemos juntar vía... Nosotros tenemos el profesor igual que usted, como moderador, está ahí, nosotros lo ponemos en primera pantalla y él nos ve en una pantalla gigante y nos va corrigiendo de la misma forma.
Entonces, la única estrategia que he podido ver yo luego de un año de pandemia y que yo no había vivido ninguna, y tratar de modificar algunas cosas que modificar, es acompañarnos. Porque acompañándonos, nos obligamos a ir, porque ya le estamos haciendo perder el tiempo a alguien, y también nos empoderamos sobre nuestra propia salud. Eso, Oye, ¿puedo hacer un comentario, Paula, de lo que él está diciendo? por supuesto. Sí, no, que yo, bueno, encuentro súper interesante tu trabajo con el adulto mayor. Yo no sabía que había esto. Mi mamá tiene 82 años y ella pertenece a un grupo de la UDAM, de la UVM, hace que en la UDAM, la Universidad de Valparaíso, la Universidad del Adulto Mayor. Entonces, cuando empezó esta pandemia, estábamos lejos, ella estaba sola. Y claro, sola con mis hermanos cerca, pero nadie la va a ver por el temor a contagiarla. Entonces, ¿qué pasó? Que ella siempre fue a talleres, a grupos, y empezaron todos a bajonearse mucho, todas las personas que ella conocía. Entonces, decidimos con Corina, que varias la conocen de la Universidad del Adulto Mayor, Corina Villarroel, y yo le dije, ¿sabes qué, Corina? Si tú empoderaste a los adultos mayores, han pertenecido a grupos, no se les puede dejar votados. Entonces, más o menos en mayo, junio del año pasado, yo hice una pequeña como preparación para que pudieran tener Zoom, y empezamos a hacer, siempre eran conversatorios, pero yo tenía que estar de a uno por teléfono para que entraran al Zoom. Al principio les costó, porque algunos se ponían muy nerviosos, entonces se ponen nerviosos y tienen como poca tolerancia a la frustración. Entonces, no, yo no sirvo para esto, pero después entraron todos y ahora son un grupo súper grande. Y en el fondo el Zoom es la única forma que tienen de verse con sus pares. Entonces muchos esperan eso, 2, 3 veces a la semana. Pero claro, pero no es ejercicio físico y lo necesitan con urgencia. ¿Cachai? Lo necesitan. Entonces sería súper interesante un taller de ejercicio físico para adultos adultos mayores que son autovalentes. Entonces, claro, no, son puras cosas de la cabeza, ¿te fijas? Claro que es súper bien, pero hace falta lo otro y sabes que no hemos encontrado. No hemos encontrado eso que tú dices. O sea, claro, porque no es lo mismo hacer ejercicio solo que hacer ejercicio en grupo. Exacto. Entonces sería súper interesante. Nosotros dentro de esta como estrategia que tuvimos, como Zoom es una plataforma que solo da 45 minutos de liberado, o hay que contratarlo para generar algo premium, como la pandemia nos pilló de golpe y no habíamos planificado nada se había hecho vía telemática, fueron ideas que fueron surgiendo y recién para este año se nos dio cuenta libre por Zoom, pero la pandemia justo nos tocó la parte más fuerte, entonces todos los programas de adultos mayores o programas de rehabilitación los bajaron simplemente para dar pie a la vacunación, a la restricción dentro del consultorio, a organizar el consultorio. Entonces, no hemos podido hacer uso de eso, que sabemos que si en nosotros, los jóvenes, hace bien y sirve, lo más probable es que en ellos también. Jorge, se nos fue. Oye, pero aparte de lo que está diciendo la Jime, lo que ha dicho Jorge es realmente no es novedad, sino que nos está enseñando cómo hacer las cosas en pandemia. Y yo le voy a proponer a él, me voy a tomar las palabras de la candidata que está preocupada terriblemente por esta cuestión del deporte, de Lilian, que no sería mala idea, Jorge, hacer si tú me puedes ayudar, yo como profesor de educación física y tú como kinesiólogo, hacer algo con respecto a lo que está diciendo Jimena, porque nosotros tenemos adultos mayores que han participado en nuestros conversatorios, que están desesperados por hacer una actividad y la podemos hacer así en conjunto, podemos trabajar con él, ¿cómo se llama?, con Pablo, con los psicólogos y hacer algo grande para hacerlo a través del Zoom a los adultos mayores. ¿Qué te parece, Jorge? Perfecto. ¿Estamos? No, de todas maneras, o sea, de todas maneras, hacer unos talleres y que el Zoom se los pongan en la universidad y sabes que son súper movidos. O sea, tú los llamas y llegan, porque están así ansiosos de... Claro, porque se puede hablar, bueno, eso lo vamos a concluir después, cuando saquemos las conclusiones, porque hay que hablar con la Corina Villarroel, porque ahí la involucramos en esta. Ella fue siempre encargada de la Universidad del Adulto Mayor. Gracias, Jorge.
váyase a entrenar tranquilito nomás y Ya, pues. Muchas gracias. ya, beso. Y que termine bueno todo. Gracias. Ya, Chao, chao. después te vamos a informar. ¿Qué pasa, Pedrito Durán? Estamos con usted ahora, pues. Interesante alguna exposición, aunque la parte kinésica ya la conocía. Siempre a mí me gusta mucho la mirada que tienen los psicólogos comunitarios que nos separan un poquito de lo que estamos acostumbrados a hacer de uno a uno y hacer cosas más grupales que son bastante más eficientes. Lo que mencionaba Nicole es especialmente cierto. Nosotros somos dependiendo de cuál estudio se mire. De hecho, hubo uno en que incluso salimos número 1 en patología de salud mental, que se salió hace como 2 años, pero se solamente incorporaba a países de la OECD. Y el tema de salud mental acá en Chile es muy, muy grande. Hay que considerar que cerca de un 30% de nuestra población tiene algún trastorno de salud mental, y una de las vías de escape de eso es precisamente estrategias que son grupales, y el ejercicio es una estrategia grupal, es una estrategia que permite generar lazos, no solamente mejorar el cuerpo, que también tiene beneficios en ese aspecto. Hay que considerar que la grasa, que uno la mira como algo de relleno, no es solo relleno. Los adipocitos tienen hormonas, y hormonas que nos juegan en contra. Nos juegan en contra con el tema precisamente con algunos temas de salud mental, pero también tienen que ver con aumentar el riesgo de infarto, solamente por el hecho de existir. O sea, un adipocito que esté conectado a tu cuerpo está generando hormonas, y está generando hormonas que nos juegan en contra. Eso por un lado, para completar algunas ideas que me quedaron dando vueltas antes que se me vayan, porque yo no soy tan estructurado, así que claramente no tengo anotado las cosas. Soy más médico de urgencia, así que mis tiempos de atención son cortos. Otra cosa que quería mencionar es que efectivamente la estrategia... otra cosa que sí quería mencionar respecto al mismo tema de salud mental, que fue un análisis súper interesante cuando salió este informe de la OCDE, y que incluso salió el diario The Economist, que es un diario que nadie puede acusar de izquierda exactamente, que dentro del análisis que hacía de por qué era el tema de la pandemia de salud mental en Chile, era precisamente a consecuencia del modelo neoliberal. Actualmente en Chile el ejercicio, el arte, el soñar es un lujo. Estamos acostumbrados por nuestro modelo a sobrevivir, no a tener mayor expectativa o poder hacer algo que no sea productivo. Nuestro modelo, nuestra forma de vida se ha abocado al trabajo, y eso es especialmente cierto en los estratos medios y los estratos bajos. En estratos mayores pueden tener un poquito más de chance, pueden tener un poquito más de oportunidades de acceder a cultura, de acceder a arte, de acceder a deporte, pero mientras más bajo el estrato, eso es más escaso. Los estratos más bajos, finalmente, cuando tienen tiempo libre, prefieren dormir, prefieren consumir televisión, pero no está dentro de sus prioridades tampoco el tema del deporte, y eso es una cosa que hemos perdido como sociedad, y una cosa que tenemos que empezar a reconstruir. Otra de los hitos interesantes acá es que se ha perdido el sentido comunitario en Chile. El tejido social está sumamente desmembrado. Hay un individualismo que es feroz, que se nota que ya y hacer instancias comunitarias, la participación en clubes deportivos, en juntas de vecinos, es difícil juntar a la gente. La gente ya no tiene el mismo ánimo que tenía hace varios años, en realidad, porque este proceso no es un proceso que se haya instalado de un día para otro. Lleva a lo menos una generación instalada. Entonces, cualquier estrategia que nos permita tratar de reconectar este tejido social, aumentar la actividad física, aumentar el contacto entre nosotros, es valiosa, y es muy valiosa. El tema es que, como también decían, es difícil hacer que estas estrategias permanezcan en el tiempo. En general, son muy interventor dependientes. Cuando hay alguien encima, hay un monitor, funcionan,
pero se va al monitor y tienden a desaparecer. Y es una cosa que ha sido difícil porque muchas veces como salud hemos hecho estrategias de intervención y duran lo que estamos ahí. Hemos tratado también algunas otras estrategias que han sido interesantes de formar monitores, que sean ellos mismos los que perpetúen la estrategia, y eso nos ha ido un poco mejor, pero en general es difícil de abordar. Bueno, yo partí al revés, me presento, soy Pedro Durán, médico del Van Buren, actualmente jefe de la urgencia, Por si alguien cae socialista. en urgencia, ¿Qué cosa? por si alguien cae de urgencia, ubiquen a Pedrito Durán, ¿ya? Pucha, con los turnos que hago es altamente probable que les toque conmigo, pues estoy todos los días ahí. De hecho, hoy día vi a Abraham Buscovich que está hospitalizado hoy. Pucha, y las estrategias de deporte en la pandemia claramente han pasado a segundo lugar. Como dato para la causa, nuestra urgencia respiratoria es el gimnasio de rehabilitación. No tenemos rehabilitación porque la urgencia respiratoria se comió esos espacios. Que si bien es necesario en la contingencia, hay que ver cómo vamos retrocediendo y cómo vamos volviendo a otros espacios a cosas que si bien no son urgentes, son muy necesarias. Entonces al final no estamos comiendo cosas necesarias por la urgencia y no podemos vivir eternamente así. Está bien durante un periodo corto adaptarnos a las nuevas condiciones, pero después hay que reencauzar las cosas y poder volver a tener una mejor calidad de vida de lo que teníamos antes. El deporte, el arte, la cultura son parte de nuestra calidad de vida y son parte de nuestra sociedad. Si los olvidamos, es como que tuviéramos una sociedad sin alma. Gracias, Pedro. A propósito de Buscovich, yo te mandé a una persona que tratara de comunicarse contigo porque nadie sabía, la hija creo que estaba en Italia, que quería comunicarse para ver cómo estaba. Pero les voy a decir a todos los que están participando aquí que vayan escribiendo preguntas porque al final vamos a hacer una serie de unos 10 o 15 minutos para hacerle preguntas a los profesionales que están trabajando con nosotros ahora. Le vamos a dar la palabra al doctor. Oye, perdón, Paula, ¿quién está en el hospital? Abraham Buscovich. Ya. Creo que es pariente del Jorge, de ¿cómo se llama? Sergio Buscovich. No, pues, él es el Sergio Abraham Buscovich, Sergio Buscovich Rojo. el ex alcalde de Valparaíso. ¿Él está hospitalizado? Está hospitalizado en urgencia en el Van Buren. Pedro estaba diciendo. En la mañana me llamó una colega para decirme a quién teníamos en urgencia en el Van Buren. Y yo le mandé el nombre de Pedro, que se comunicaran con él porque la hija de Italia quería saber cómo estaba. Así que yo le mandé los datos, por eso estaba conversando Pedro de él. Escuchemos a Pablo, este es el doctorcito nuevo que tenemos. ¿Puedo decir una cosita solamente para complementar una idea ¿Sí? que dijo Pedro? Que yo creo que uno de los grandes peligros de esto de no generar intervenciones duraderas es que lo más probable que pase es que todas estas prácticas donde, entre comillas, se han intentado fomentar el deporte con la franja horaria que pudiera o no tener resultados, eso lo vamos a ver luego. Lo más probable es que la gente que haya adquirido algún tipo de hábito deportivo ni siquiera lo va a continuar post pandemia. Y por esta misma lógica de la individualidad, como en el momento en que la pandemia se acabe y volvamos a esta lógica súper de producción y de seguir como foco principal el trabajo, y etcétera, etcétera, lo más probable es que el deporte vuelva a pasar a segundo plano y este tipo de intervenciones donde lo ponemos como una gran medida para poder llevar nuestra calidad de vida en general con o sin pandemia se olvide. Y es peligroso, súper peligroso. Claro, antes que hable Pablo, la candidata después, Lilian, va a dar a conocer cuál es su visión y el proyecto que tiene hacia el deporte en la nivel de la comuna. Pablo, te escuchamos. Súper, muchas gracias. Me gustaría si pudiesen dejarme compartir pantalla, que igual preparé algo para presentar. Anita, ¿estás por ahí? Ana. Ana. Sí, lo veo al tiro. Ya, lo va a ver al tiro, Pablo. Ahí está, ¿está o no? Súper. Sí. Si no, no estoy yo, hola, porque tengo un problema con el equipo
La Jime también está de co-host, por si acaso. Ya, ¿Ya? Jime, tú estás de segunda al mando. ¿Os veo la pantalla para compartir? Sí. ¿La pones tú o la pongo yo? Tienes que hacerlo. ¿Quién lo pidió, Pablo? Pablo Marabolí. Sí, está permitido, Pablo. Tienes que poner. Ahí está. Ahí, sí. Ya. Ahí está. Ahí va, que estaba cargando el computador. Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Bueno, ¿hay alguien ahí que tiene el micrófono prendido? Si pudiese apagarlo, por favor. Y eso estaba tratando de apagárselo de Anabel. Ya. Listo, Pablo. Estaba tratando de apagárselo. Ahí sí. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Pablo Marabolí, soy médico egresado hace un par de meses de la Universidad de Santiago. Para comenzar, le quería plantear los temas que voy a tratar a lo largo de esta pequeña presentación, es bien breve en verdad. En primer lugar voy a partir con algunos datos que van a evidenciar la situación epidemiológica que se está viviendo en Chile con respecto a algunos índices relacionados a la obesidad principalmente. Luego asociar esta obesidad con la enfermedad por coronavirus. Y finalmente, dar algunas relaciones de la actividad física y la salud. Para comenzar, les presento esta imagen que fue extraída del mapa nutricional de la CONADEP que se realizó el año pasado, en donde se realizó una encuesta a casi el 85% de los colegios a lo largo de todo Chile. Y en este mapa nutricional se puede evidenciar que el 54% de las niñas, niños y adolescentes presentaban sobrepeso u obesidad. O sea, en otras palabras, más de la mitad de nuestros niños tienen malnutrición por exceso. Un dato realmente alarmante. Cuando hablamos de este concepto de malnutrición por exceso, si bien era casi un 54% de lo que dije anteriormente, lo podemos diferenciar de acuerdo a los niveles educacionales, teniendo que en quinto básico, las cifras son más alarmantes aún, en donde un 64% de los niños de quinto básico tienen malnutrición por exceso. O sea que 3 de cada 5 estudiantes presentan sobrepeso u obesidad. Ahora, otro dato súper importante es que esta malnutrición por exceso diferencia según estratos socioeconómicos, como bien se mencionó anteriormente. Tenemos que, por ejemplo, a la izquierda, en las comunas con menor ingresos de Santiago, como Cerro Navia, Pudahuel y Los Espejos, existen prevalencias de obesidad mayores. Por ejemplo, comparando a la comuna de Los Espejos, tenemos que un 30% de la población infantil de Los Espejos tiene obesidad, mientras que en Providencia, una comuna con mayor ingreso, solo un 14,9% de la población de niñas, niños y adolescentes tienen obesidad. Ahora ya dejando de hablar de niños, pasando a adultos, tenemos la encuesta nacional de salud que se realizó durante los años 2016 y 2017. Esta diapositiva evidencia que el 86,7% de la población en Chile es sedentaria. Ellos consideraron sedentarismo como personas que hicieran menos de 3 veces actividad física por semana. O sea, casi un 90% de la población en Chile es sedentaria o hace menos de 3 veces por semana algún tipo de actividad física. Tiene también este dato, que la prevalencia del consumo de al menos 5 porciones de fruta y verdura al día es solo de un 15%, que estas 5 porciones de fruta y verdura al día son recomendaciones internacionales de lo que se debiese consumir. Y tenemos que solo un 15% de la población puede lograr esa cantidad, ya sea por distintas razones. Pueden ser razones socioeconómicas, razones culturales, entre otras. Ahora, cuando se aplica esta encuesta nacional de salud a la población adulta, ya no a niños, tenemos que el 74,2% de la población tiene malnutrición por exceso, o sea que casi 3/4 partes de la población están en sobrepeso, son obesas o incluso son obesas mórbidas. Y esto, si lo comparamos con los países de la OCDE, nos deja en el segundo lugar, según un estudio que se realizó en el año 2021, o sea, en este año. Estamos incluso por sobre Estados Unidos. Aquí se encuentra Chile destacado en rojo, tras México, y, como dije, por sobre Estados Unidos. 3/4 partes de nuestra población tienen malnutrición por exceso. Algo que de verdad es súper preocupante. De nuevo, algo un poquito de lo mismo,
tenemos 3 columnas en este gráfico sacada de la Encuesta Nacional de Salud, en donde la primera columna tenemos a personas que estudiaron menos de 8 años, en la segunda columna a personas que estudiaron entre 8 y 12 años, y en la tercera columna a personas que estudiaron entre 12 o más años. Y se evidencia claramente en los colores amarillo y rojo que las personas que han estudiado menos años tienen más problemas de malnutrición, tienen más problemas de sobrepeso y más problemas de obesidad. Lo que deja bastante claro que esta condición sí discrimina por estrato socioeconómico y por estrato educacional. Esta fue una conclusión que llegó la Encuesta Nacional de Salud en el año 2017, en donde plantearon lo siguiente: esta encuesta nos permite visualizar una sociedad con importantes inequidades y diferencias en la prevalencia de enfermedades, según años de estudio cursados, edad y sexo, evidenciando la relevancia de considerar los determinantes sociales de la salud en la construcción de políticas públicas. Y desde esta encuesta han pasado 4 años. Mucho no creo que haya cambiado, tampoco se han evidenciado políticas públicas que hayan permitido cambiar esto. Y además, como hemos conversado hasta el momento, nos azota esta pandemia que tira incluso, yo creo, estos índices de sedentarismo, obesidad y malnutrición por exceso, incluso más arriba. Ahora ya cambiando un poquito de los datos, que si bien nos sirven como para orientarnos, también tenemos que ver qué pasa con estas condiciones que he mencionado. Cuando hablamos de la relación de sobrepeso, obesidad y enfermedad por coronavirus, tenemos los siguientes datos. En primer lugar, cosas que se sabían desde antes, que la obesidad disminuye nuestra capacidad y nuestra reserva pulmonar, lo que puede dificultar nuestra ventilación. Esta capa de tejido graso que se va acumulando sobre el tórax hace que la respiración lógicamente sea más dificultosa, que haya un evento restrictivo que impide la entrada de aire hacia nuestro organismo. En segundo lugar, tenemos que la obesidad se asocia a una depresión del sistema inmunológico por distintos factores o distintas intervenciones que hace la obesidad en sí misma en nuestro organismo. Luego tenemos que tener sobrepeso y obesidad aumenta el riesgo de enfermedad grave por coronavirus, algo que hemos visto en las distintas estadísticas. Las personas que tienen sobrepeso o obesidad hacen más enfermedad grave por coronavirus. Luego tenemos que ser obeso puede triplicar el riesgo de hospitalización por coronavirus. Así como también que conforme aumenta el índice de masa corporal, también aumenta el ingreso a una unidad de cuidado intensivo, el ingreso a ventilación mecánica e incluso aumenta la muerte conforme aumenta el peso de las personas. Un estudio del 2020 que se realizó analizando las distintas hospitalizaciones que ocurrieron en Estados Unidos, con más de 900.000 hospitalizaciones, estableció que cerca del 30% de estas hospitalizaciones por coronavirus fueron atribuibles a obesidad. Es decir, que si estas personas no hubiesen sido obesas, probablemente incluso no se hubiesen hospitalizado. Y es casi 1/3 del total de las hospitalizaciones. En esta gráfica destacada aquí a la derecha en rojo, fue un estudio que se realizó en un hospital de Nueva York, en donde ellos analizaron las características que tenían sus pacientes. En el recuadro de acá abajo podemos evidenciar que los pacientes que se hospitalizaron, cerca de un 40%, tenían obesidad u obesidad mórbida. Además, estos pacientes también tenían diabetes, un 35%, y hasta un 60% casi tenían hipertensión. Aquí graficado de otra forma, lo mismo, 40% de los pacientes sufrían de obesidad, de los pacientes que se hospitalizaron por coronavirus, cerca de un 30% de los pacientes sufrían de hipertensión, y casi un 15% de los pacientes eran diabéticos. Y aquí en el centro de este gráfico tenemos casi un 16% de pacientes que eran obesos, hipertensos y diabéticos. Enfermedades totalmente prevenibles, pero que son las enfermedades que están de moda en estos tiempos. Este es un gráfico sacado de otro estudio, quizá un poquito más difícil de entender, pero voy a intentar que lo puedan comprender, en donde si nos fijamos aquí en el puntero láser, tenemos un 1 con una línea vertical de color azul. Este es el punto neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se aloje a la derecha de este punto neutro, existe más riesgo de que suceda lo que se menciona aquí a la izquierda del gráfico. Por ejemplo, aquí hablamos de hospitalización, y aquí tenemos el índice de masa corporal, lo que quiere decir que conforme va aumentando el peso de las personas, tienen mayor índice de masa corporal. Entonces, los pacientes que tenían un índice de masa corporal normal, estaban en el neutro de la hospitalización, y conforme va aumentando su índice de masa corporal o su peso, sufrían más hospitalizaciones por coronavirus. Lo mismo con la admisión a una unidad de cuidado intensivo. Conforme aumenta el peso de los pacientes, va aumentando el ingreso a unidad de cuidados intensivos.
con la ventilación mecánica. Aquí se puede notar incluso mucho más cómo se desplaza hacia la derecha estas imágenes, ya que el riesgo de ser conectado a ventilador mecánico por coronavirus con personas que van teniendo un alza en su peso va siendo siempre mayor. Y lo mismo con la muerte, finalmente. Conforme aumenta el peso de las personas, más ingresa a ventilación mecánica y más muertes cuando se enferman por coronavirus. Aquí un pantallazo de un estudio que asoció o dice que la inactividad física está asociada con un mayor riesgo de tener eventos adversos por la enfermedad por coronavirus. Un estudio que se realizó en más de 40.000 personas. Si bien es un estudio que puede tener ciertas limitaciones, como en el método, ellos asociaron que pacientes que hacen actividad física de forma más regular suelen manejar mejores niveles de presión arterial. Y como lo dije anteriormente, los pacientes que eran hipertensos tenían más riesgo de hacer una enfermedad grave por coronavirus, incluso más riesgo de hospitalizarse. Por lo tanto, ellos concluyen que pacientes que llevan a cabo una actividad física regular suelen manejar mejores niveles de presión arterial, y esto disminuye su riesgo de desarrollar eventos adversos por coronavirus. Entonces, cuando hablamos de actividad física, tenemos distintos tópicos a mencionar. En primer lugar, que ayuda a mantener una presión arterial en rango normal. Esto nos ayuda, como dije anteriormente, para prevenir hospitalizaciones e incluso eventos adversos más graves por coronavirus. También la actividad física mejora nuestra salud cardiovascular, aumenta nuestra capacidad pulmonar, aumenta nuestra masa muscular. Como dijo Nicole también anteriormente, mejora, esto visto de una forma mucho más amplia, mejora nuestra salud mental. Teniendo, estos son un punteo de algunos beneficios como a muy grandes rasgos. Si vamos a lo particular, esto va a aumentar, la lista aumenta mucho más. Y finalizando, diciendo que se considera una persona activa físicamente cuando ésta realiza al menos 150 minutos de actividad física semanal. Cuando uno escucha esto, 150 minutos puede ser como impactante. Sin embargo, con 20 minutos al día ya estamos siendo una persona activa físicamente. Y si somos personas que no hacemos nada en el día a día, podemos partir con 10 minutos, con caminata, como bien decía Jorge, y ir sumando. Cada vez vamos a ir dándonos cuenta que vamos a poder exigir nuestro cuerpo aún más cada vez. Ya para finalizar, les dejo esta imagen que se suele ver en el día a día, en donde tenemos la posibilidad de ejercitar nuestro cuerpo, hacer una actividad física, por más mínima que parezca, pero simplemente no la preferimos. Muchas veces preferimos hacer la fila ahí para subir la escalera mecánica que utilizar el otro tipo de escaleras. Eso es correcto. Gracias, Pablo. Gracias, Me gustaría también, aparte de lo que presenté, me gustaría comentar algo al respecto de... A ver, un segundo, que se me está. Me gustaría comentar algo al respecto de lo que se mencionó en la franja horaria. Si bien, claro, es un horario restringido, yo en mi visión personal siento que sería necesario tener las 24 horas de franja horaria. Debes estar todo el día disponible para realizar deporte. Es algo que igual motiva a la gente a hacer actividad física, a las personas obviamente que pueden. Yo en mi caso que he salido a hacer deporte en la franja horaria, se nota mucha más gente haciendo deporte. Yo muchas veces voy a andar en bicicleta por acá, por la costa, y cuando lo hacía antes de pandemia, se veía pocas personas. Y ahora que he salido en la franja horaria, se ve mucha gente haciendo actividad física. Mucha más gente de lo que se veía anteriormente. Si bien es una medida que yo encuentro totalmente insuficiente, es algo que motiva. Me encantaría que eso se mantuviera en el largo plazo. Sé que es algo difícil, sobre todo volviendo como a las actividades de productividad que probablemente se vayan a volver una vez que todo esto pase. Pero igual siento que por ahí va el camino. Debe ser mucha más hora, debe ser mucho menos restringido la actividad física, porque como vimos, ser personas sedentarias nos trae muchos problemas. Igual es algo que puede ir mejorando, obviamente con nuevas medidas. Eso. Gracias, Pablo. A raíz de todo lo que están conversando acá, aquí habemos deportistas, y uno de ellos es Roberto, que es jugador de Unión Española, jugador de básquetbol. Su mamá está orgullosa de él. Su mamá es Lilian Cáceres, nuestra candidata a concejala, basquetbolista también. Y esto yo creo que a futuro Pablo decía algo súper importante que yo creo que Roberto en alguna medida también lo va a responder más rato, que
la gente está tan desesperada, encerrada, que lo único que quiere es salir a la calle, no importa andar en patín, en bicicleta, aunque nunca haya hecho deporte, aunque nunca haya caminado en su vida, pero salen a hacer alguna actividad porque se ahogan en los departamentos, en las casas, qué sé yo. Yo quiero preguntarte, Roberto, ¿qué está pasando con tu actividad deportiva en el básquetbol? Roberto también es psicólogo, es colega tuyo, Nicola. Sí, bueno, también ha generado harto efecto en general, la pandemia en la actividad, digamos, física propia, individual, como en las prácticas, digamos, profesionales de cada uno en sus espacios, digamos, donde uno puede dejar un pequeño aporte. O sea, esta situación de la pandemia viene arrastrando desde ya varios años, digamos, desde el tema de la crisis social, generó también un quiebre importante en cómo readaptar toda la mirada, ¿no es cierto?, de cómo generar estrategias de intervenciones específicas, tratando de adaptarte a estas condiciones que son sumamente anormales para el desarrollo en general. Estaba pensando un poco de lo que comentaban los chiquillos. Bueno, para que sepan contextualizar un poco, yo estoy trabajando actualmente en un programa, soy jefe técnico de un programa de familias de acogida especializadas, ¿ya? Este es un programa que depende del Ministerio de Justicia también y del Servicio Nacional del Menor, y se trabaja con niños en vulneración grave de derechos, ¿ya? Son todos casos judicializados, digamos, tienen todas medidas de protección. Lamentablemente los chiquillos no pueden estar bajo el cuidado de sus progenitores porque están inhabilitados, y nosotros tenemos que generar intervenciones psicosociales con lo que se llama la familia de acogida o, digamos, otra persona o adulto que esté capacitado para generar los cuidados básicos, proteccional y de desarrollo, ¿ya? Obviamente a potenciar los procesos también psicosociales de reparación que se hacen en este programa. Desde ahí los chiquillos que nosotros vemos que son desde 0, digamos, a 17 meses, los chicos tienen que estar alrededor de 1 año y medio en procesos de intervención. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que, de alguna manera, repensar y readaptar todas las intervenciones que nosotros teníamos en algún momento para cumplir tanto con las informaciones que solicitan tribunales de familia, que uno tiene que informar periódicamente, y también los procesos que uno tenía para los planes de intervención también con los chiquillos, ¿ya? Son chiquillos que también vienen con diferentes tipos de daño específicos a vulneraciones graves de derechos, algunas son constitutivas de delito, otras no, digamos, y desde ahí los chiquillos ya tienen unas secuelas específicas en términos de salud mental. Sumándole también el contexto de pandemia y de lo que nosotros veníamos arrastrando, el apoyo y el monitoreo, digamos, de parte del equipo profesional es sumamente importante, ¿ya? Una línea de intervención de nosotros en general es justamente potenciar el deporte, ¿ya? Como elemento de desarrollo humano fundamental, así lo hemos podido visualizar como el gran factor protector en términos generales de la salud, ya en términos físicos, emocionales, un poco lo que han comentado ustedes. Desde ahí también ha tenido que ser un desafío el poder tratar de incentivar en pandemia el potenciar las rutinas específicas con los chiquillos también, que insisto, son chiquillos que tienen diferentes niveles de daño, ¿no es cierto? Y el apoyo psicosocial es sumamente importante. Además hay que hacer el trabajo también con los progenitores, ¿ya? Porque esto llega, en algún momento se supone que estas medidas, después del proceso, uno tiene que visualizar si es que estos chiquillos que han tenido una historia más o menos complicada pueden o no volver al cuidado de sus progenitores, ¿ya? Y desde ahí, bueno, se tiene que realizar, digamos, diferentes estrategias de intervención para visualizar si eso es efectivo o no. Se trabaja también mucho con las redes, con el área de salud, con atención primaria, con atención secundaria y terciaria, cuando se requiere hacer una derivación en particular. Ahí de repente la fluidez del trabajo en red intersectorial ha generado algunas complicaciones, pero ya como que las instituciones se han tratado de reinventar y potenciar también esa línea. Es súper difícil porque de repente las familias que uno visualiza, digamos, tienen muchos problemas psicosociales, son familias multiproblemáticas, entonces, claro, de repente por esta situación de la pandemia hemos tenido que ayudar a las familias en la conexión específica con los municipios en particular, porque quedaron sin trabajo, digamos, entonces hay que satisfacer necesidades básicas específicas en la familia, de lo que se exige, lo que se tiene que potenciar el tema psicosocial, y además el tema de incentivar las actividades deportivas. Entonces desde ahí ha sido bien interesante, no solamente el uno, digamos, el tratar de uno como profesional, tratar de armar tu propia cotidianidad de trabajo,
¿ya? Rearmarte, ¿no es cierto?, tu hogar, además de las prácticas profesionales, es sumamente difícil el poder coordinar todas esas cosas, ¿ya? Nicole también, no me acuerdo quién más hablaba respecto a cómo también los profesionales que trabajan en salud, que trabajan mental y que trabajan con gente, digamos, están sumamente quemados. Nosotros también tratamos de incentivar estrategias de autocuidado para que justamente estos síndromes de estar quemados y en general bajen potencialmente los niveles críticos y de riesgo que generan la salud. ¿Ya? Eso se trata de potencial, de visualizar y de tenerlo en conversaciones importantes, porque digamos, si es que nosotros no estamos bien, ¿qué estrategias de cambio podemos generar para un otro? ¿Ya? Eso yo creo que es importante potenciarlo. Desde ahí, claro, hay varios desafíos. De repente el agotamiento a uno también le complica. O sea, de repente ya, pucha, mira, voy a tratar de salir a trotar y todo, pero mira, ¿sabes qué? Estamos visualizando una medida grave porque hay un maltrato específico y hay que abrir una nueva medida de protección, hay que buscar una residencia. Mira, este chico está con un riesgo suicida. Ya nosotros también. El tema de salud mental en general, nosotros tenemos una pandemia muy, muy fuerte. Tenemos cifras importantísimas en intento, ideación, suicida infanto-juvenil muy potente. Entonces, además del tema de la obesidad, el sobrepeso, que es sumamente potente. Entonces, el desafío yo creo que es un poco ese. Cómo podemos ir readaptándonos, el ir incentivando esto desde diferentes espacios de conversación, de las diferentes instancias de política pública, pero que sean de verdad instancias relevantes, que exista un incentivo real de diferentes lados. La otra vez estaba viendo, digamos, vecinos de acá al lado, en realidad Argentina, Brasil, de cómo ocupan, bueno, en su momento, cómo se están tratando de readaptar, pero cómo ocupaban los espacios públicos para las actividades deportivas. O sea, es cosa de ver, ir al borde costero, por ejemplo, en Brasil, en cualquier playa, y están jugando baby fútbol, voleibol, digamos, todos los días. Y desde ahí también, cómo uno incentiva a los adultos esto para que se traspasen también a los chiquillos, ¿ya? Muchas veces nosotros tenemos como el tema de que no, si vamos a incentivar un poco el deporte y todo, y claro, piensan que el niño va a ir solo, ¿no es cierto?, a la clase de básquetbol, y tiene que haber una situación, digamos, como de clan familiar que incentive esta situación. Tiene que haber un tema de competencia parental ahí que se puede habilitar. Además de los incentivos de la política pública como elemento, insisto, de desarrollo humano respecto al deporte. Yo creo que sí o sí es la mejor estrategia, digamos, preventiva para la salud. Nosotros no podemos estar llegando siempre al tema restaurativo, ¿ya? Al tema reparatorio. Aquí muchas lucas en intervención en política pública es para reparar, para medicar, digamos, en general, pero si le enfocamos a las estrategias preventivas, vamos a ahorrar una cantidad de lucas, pero infinitas en reparar ya el daño realizado. Así que, nada, la idea es seguir como aportando en esa línea y participando también de estos espacios en donde ir concientizando y potenciando y conversando la relevancia del deporte para el ser humano. Gracias, Roberto. Con respecto a lo que tú estás diciendo de políticas públicas, qué sé yo, lo ideal sería que todo lo que nosotros hemos tratado de hacer con respecto a los conversatorios que han estado dirigidos específicamente al deporte, hemos planteado muchas veces, yo como profesor de educación física y los profesores que participaron en los conversatorios anteriores, de hacer una política comunal, y es lo que va a explicar nuestra candidata concejala, que esperamos celebrarla el 17, cuando ya sea elegida. Lilian, ¿ha cortado tú este? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo están? Oye, he escuchado atentamente todas las intervenciones de grandes profesionales que tuvimos el placer de tener hoy día. Y concuerdo plenamente con todo lo que han manifestado. Cuando nosotros iniciamos esta campaña y empezamos a tener esos lineamientos en el equipo, que a todo esto, nuestro equipo somos puras mujeres, así que ahí estábamos pensando cómo hacer, qué propuestas claras entregarle a la comunidad para creer en esta candidatura.
Y nos fuimos acercando a estos conversatorios, pero también fuimos conversando con la comunidad, con los clubes deportivos, los dirigentes sociales, las dirigentes, las mujeres, y todos llegábamos a ese mismo punto. Hace falta una política comunal del deporte. Y así fue como empezamos a hacer este trabajo y empezamos a visibilizar como bandera de lucha el deporte. Y ahora, en estos momentos, la gran mayoría de los candidatos que no hablaban del deporte, que tenían otras propuestas, nosotros los hemos forzado a que hagan este tipo de conversatorios. Incluso antes de ayer creo que estuvo hasta el candidato Sharp hablando, invitando al tema del deporte, de la salud mental y todo. Y sabes que nosotros como equipo nos sentimos inmensamente contentas, alegres de ver que efectivamente lo que nosotros pusimos como propuesta, que en una primera instancia lo veían como una cosa así nomás, que no tenía mayor importancia, porque el deporte no ha sido importante por muchos años. Y cuando lo empezamos a dar en estos conversatorios con invitados, con invitadas, claro, pues empezamos a darnos cuenta que efectivamente sí es necesario hablar del deporte, sí es necesario hacer deporte. Les quiero mostrar una foto, chiquillos, no sé si se logre ver. No les estoy haciendo campaña, pero es para que vean que esta foto la sacamos en plena pandemia del año pasado, si no mal recuerdo, Jimé, fue el año pasado, que la sacamos acá en la población Marco. No, fue este año en febrero. En febrero. En febrero, ya. Sí. Pero estábamos en pandemia. Sí, estábamos en pandemia. Yo aquí estaba pesando 90 kilos. 90 kilos. Cuando empezamos la campaña y empezamos a recorrer los territorios, ya no era 20 minutos, como dice Pablo, que efectivamente con 20 minutos uno puede tener una actividad física adecuada. No, pues nosotros hacíamos 3, 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, y fue terrible poder empezar a tomar ese training de hacer una actividad física, el solo hecho de caminar. Y el solo hecho de caminar a mí me ha servido, pero un montón. Yo puedo dar fe que efectivamente haciendo actividad física, ni siquiera corriendo ni nada, pero solamente caminando 20 minutos, 40 minutos, significa pero un mundo de oportunidades en la salud física, la salud mental, y sobre todo a aquellas personas que sufren, por ejemplo, artrosis o sobrepeso, que, por ejemplo, perdón que sea autorreferente, pero sufro de artrosis y yo dejé de sufrir esos dolores porque bajé de kilos, bueno, no puedo decir tantos kilos, pero sí se me nota, y sí me siento bien y sí me siento saludable. Entonces, cuando salgo a la calle y le muestro y le entrego este volante a las personas para que me conozcan, me dice, pero si esa no es usted, porque estoy guatona, porque usted está muy gordita ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente el deporte está conectado con la salud. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la salud. Y cuando nosotros en un primer momento hablábamos del deporte y la recreación, que era poder hacer participar a los jóvenes en la recreación para que no se vayan por los malos caminos, porque hay mucha delincuencia, hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo. Entonces nosotros teníamos ese discurso, íbamos haciendo ese discurso porque la gente también lo tenía instalado. Pero con este tipo de conversatorios, yo creo que es fundamental seguir haciéndolo para seguir capacitando y enseñando a la gente de que es sumamente importante que el deporte está ligado y conectado absolutamente con la salud. Y no solamente con la salud física, sino que también con la salud mental, con la salud comunitaria, como decía Nicole, fundamental. Nosotros que hemos participado en deportes colectivos, hemos visto cómo las amigas, cómo los amigos que han jugado básquetbol toda la vida, porque básquetbol es un juego conjunto de 5, 10, se han visto perjudicadas en esta pandemia. Entonces,
cómo salir adelante, cómo sacar una ventaja, por ejemplo, con el tema de la franja deportiva, que para mí es una payasada, honestamente. O sea, yo concuerdo plenamente con Pablo cuando dice que ojalá tuviéramos 24 horas de franja deportiva, porque así debería de ser para poder salir de esta pandemia, un poco desconectarnos de todo lo que nos bombardean todos los días, la televisión, los medios, y que nos infunden el miedo, el temor, el terror. Entonces yo creo que esta candidatura, cuando habla del deporte, lo que nosotros también lo que nosotros planteamos es justamente que exista una política comunal del deporte acá en Valparaíso, porque no existe. Hacen unos que otros talleres, pero en definitiva, si lográramos instalar y potenciar este tema, yo creo que vamos a poder sacar una política comunal, porque no solamente esta candidatura está hablando de deporte ahora, sino que la gran mayoría de los candidatos y las candidatas. Y ojalá salga elegida, pero si no es así, vamos a impulsar a todos esos candidatos que estuvieron en esta campaña hablando del deporte para que realmente salga adelante una política real del deporte en Valparaíso, porque Valparaíso fue la cuna del deporte. Aquí tenemos una de las grandes jugadoras de básquetbol a nivel nacional e internacional, como la Pola Súa, que en esos años era maravilloso hacer deporte sanamente y con gimnasios repletos de gente que les gustaba ir a participar. Entonces, yo creo que es sumamente importante este conversatorio. Nos vamos a ir con un corazón inmenso y con muchas ideas, con muchas propuestas que vamos a seguir aumentando en nuestro discurso diario que nos queda por delante. Nos quedan como 6, 7 días para seguir motivando también a la gente que es importante ir a votar y por qué tenemos que ir a votar, porque también ir a votar significa ir a votar por los constituyentes. Los constituyentes son aquellos que van a escribir la Constitución. Sería inmensamente feliz si en la Constitución que se quiera redactar pongan como prioridad número 1 el deporte, porque hasta en el gobierno, hasta desde las instancias mayores, el Ministerio del Deporte es como la última chupada del mate de todos los ministerios. No le dan realmente una importancia. Y yo creo que con esta cuestión de la pandemia y con esta crisis, van a tener que tomar en serio el tema de hacer actividad física por salud mental y por obesidad y por sedentarismo y por un montón de cosas. Así es que yo les agradezco a todos los panelistas que hoy día nos han entregado su experiencia y su capacidad y su profesionalismo. Muchas gracias. Bien, hay varias cosas que recoger dentro de todo lo que han hablado los médicos, los psicólogos, Jorge, que se tuvo que retirar. Y hay una cosa fundamental dentro de los proyectos que tenemos, porque aquí hay 4 participantes en el comando de Lilian. El proyecto que tenemos es volver que Valparaíso sea la cuna del deporte. ¿Cómo hay que empezar? Roberto dijo algunas cosas, Pablo dijo otras, todos en general, pero tenemos que empezar por los adultos. ¿En qué sentido? En que si educamos a los padres, los hijos podrán seguir su camino. Si educamos al próximo alcalde de Valparaíso y le presentamos un proyecto colectivo de deporte comunal y lo hacemos funcionar para que no estén estas escuelas cerradas después de las 5 de la tarde y ocuparlas como debiéramos ocuparlas, con deporte generalizado. Y si logramos que las horas de educación física en los colegios sean reales y puedan de alguna manera compartir los niños, aparte de las horas de educación física, horas de deporte, podríamos pensar en que las cosas pueden cambiar. Yo creo que lo que hemos visto hoy día, lo que hemos escuchado hoy día, lo que hemos escuchado durante los 4 o 5 conversatorios que hemos tenido, ha sido realmente importante para nosotros,
conocimientos que muchas de las cosas que hablaron no teníamos, de las proyecciones que hicieron los psicólogos y los médicos. Y para terminar, yo quiero, hay 25 personas integradas a este conversatorio y quiero darles la palabra a la gente que nos está escuchando, si quieren hacerle algunas preguntas a los panelistas, y por favor nos avisen para que lo empecemos a conversar. ¿Hay alguno interesado? Hay varios por ahí, pero no los veo. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, hola. Sí, se puede. Hable nomás. Muy bien. Hola, buenas noches ya. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Lilian, ¿cómo estás? Qué rico verla acá. No, lo que pasa es que nos conocemos de pequeños con Lilian y con Roberto, así que... Hace muchos años, chiquitito. entonces, mucho. Muchos años, del liceo. Así Harto que, año. compañero del liceo de ahí del Eduardo Lavarra, así que nos conocemos cierto tiempo. Oye, muchas gracias por la invitación. Me ha parecido súper interesante el tema y cómo lo están planteando. Así que justamente aproveché rápidamente a revisar algunas cosas porque hay dos... yo creo que eso lo conversamos mucho con Roberto tiempo atrás, que es la percepción que se tiene de una persona que ha realizado deportes desde chico, desde pequeño, y cómo lo ha tratado de llevar... tanto el interés que uno tiene en las motivaciones, como y eso hoy quería preguntar esto a la parte de los psicólogos. Por ejemplo, las motivaciones, hay algunos datos que quizás después se los voy a compartir, Lilian, que está bien interesante, porque hay una política nacional de actividad física del deporte en Chile que es de 2016 a 2025, que es como un plan nacional. Y dentro de ese plan nacional se correlaciona mucho con lo que acabas de decir. De hecho, ese mismo plan nacional indica que se deben formar departamentos específicos del área de deporte y actividad física dentro del área comunitaria, o el área comunal, perdón, el área comunal. Y justamente el área deportiva, por lo menos aquí en la Municipalidad de Valparaíso, está inserto dentro de lo que es el Departamento de Políticas Sociales. Es como una actividad dentro de otro departamento. Por lo tanto, como dices tú, o sea, el nivel de importancia que se le puede dar a la actividad física, más que específicamente deporte como tal, porque una cosa es deporte físico y otra una actividad física. Una actividad física no necesariamente puede ser un deporte y puede tener el mismo impacto. Yo creo que es una línea súper interesante que quizás podría llevar, o puede el equipo que está trabajando en conjunto contigo, tomarlo. Porque está dentro de las directrices nacionales que se forme este departamento. No sería una idea nueva, es simplemente tomar algo que ya dijeron que había que hacer y simplemente aplicarlo. Las razones, obviamente, que por qué no ha sido aplicado, cada municipalidad de repente tiene sus prioridades, pero yo creo que simplemente eso existe. Así que está. Bueno, ahí después te los puedo compartir porque está interesante. Y eso les quería preguntar a la parte psicólogo, porque una de las cosas que plantea, que son las encuestas que se realizaron en 2015, era las motivaciones de la población chilena respecto a realizar actividad física. Y principalmente estas motivaciones iban, por lo menos 36%, que era la mayor, era solamente por entretención. Y dentro de las recomendaciones que, por ejemplo, da la OPS, la OPS, que básicamente es como la OMS, pero más latinoamericana, por así decirlo, las recomendaciones que da es justamente generar cultura y generar educación para que estas motivaciones cambien, no sea un tema netamente para ir a pasarla bien, ir a hacer actividad física. Esto tiene un tema social, tiene un tema de salud, propiamente tal de las personas, e incluso para tener un buen desarrollo en su ciclo vital, tener una buena vejez, por ejemplo, o mejorarla en algunos casos. Y justamente, por ejemplo, después de ahí, los factores que influyen a que una persona deje de hacer actividad física, por lo menos en esa encuesta parece que es netamente el integrarse a un trabajo. O sea, yo encuentro trabajo y hacer actividad física. Así sencillo. Problemas de salud que le afecta al adulto mayor ahora acá, y incluso, y es súper impactante el dato, el hecho de nacimientos de hijos. El nacimiento de hijos, ser padre te deja de hacer inmediatamente actividad física, o sea, se pierde mucho eso. Ahora yo creo que la motivación, y eso les quería preguntar, ¿cómo se podría enfocar mejor quizás las motivaciones dentro de las acciones que se pueden realizar a nivel comunal? Yo sé que, bueno, el tema, la municipalidad tiene un trabajo directamente a nivel de los colegios, con sus departamentos de educación, pero no sé si hay trabajos que se puedan mejorar o no, ya sea la parte educativa, los chiquititos, integrar a las familias ahí, y ver cómo cambiar esta motivación en el adulto mayor también.
que no sea netamente como recreativo. Bueno, esa es una pregunta que tenía a mí para los psicólogos, para partir. No sé, responde esto primero, respondo yo primero. ¿Cómo lo hacemos? Dele usted, dele usted. Yo tengo ya una respuesta para Ya, John. bacán. O sea, yo creo que la motivación está súper Nicole, sujeto, ¿sí? Espérame un poquitito. Nos Ok. quedan 5 minutos de Zoom. Ya, Así que te digo yo, porque después les tengo que hacer una invitación a todos los que están acá, porque nos vamos a volver a encontrar, ¿ya? Así súper, que, chiquitito. obvio. Yo creo que uno de los grandes factores para la motivación es verlo como un poco condicionar el deporte como algo positivo. Yo creo que hoy en día el deporte está visto desde el área de la salud como algo reactivo y súper castigador. ¿Y en qué sentido? En general las políticas públicas vienen como a reaccionar cuando ya está la embarrada. Pues. Por eso la mayoría de los programas son de promoción y no de prevención. Y yo creo que desde ahí en la individualidad y en la socialización del deporte, el deporte cuando no es recreativo, viene a tomarse como una medida cuando ya está sobrepeso, cuando ya hay algún problema de salud, oye, tenéis que hacer actividad física. Por lo tanto, siento que hay una lógica del deporte súper castigadora, ya hablando así como muy cognitivamente, creo que de verdad la gente lo ve como un castigo y no lo ve como algo que debería ser considerado en la cotidianidad y en la vida diaria, ¿verdad? Porque evidentemente tú lo dijiste, no hay psicoeducación respecto al deporte y cómo integrarlo en nuestra vida diaria sin que interrumpa, ¿verdad? Esta rutina creada desde el neoliberalismo de productividad, trabajar, ir al trabajo, llegar a la casa, como hacer el almuerzo, bla, 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 bla. Creo que no está incorporado. Muy bien. Amigos, antes de que terminemos, y antes de agradecerle la concurrencia a este conversatorio que ha sido realmente excelente, quiero invitarlos porque el miércoles de la próxima semana nosotros terminamos la campaña con Lilian y vamos a hacer un conversatorio un poco más largo y nos gustaría que estuvieran todos porque vamos a invitar a todos los panelistas que son profesores, médicos, kinesiólogos, asistente social, tenemos presidenta de la Junta de Vecinos, presidentas, tesoreras, deportistas, qué sé yo, entonces quisiéramos aunarnos todos, Adulto mayor. juntarnos y para que nos conozcamos, nos conversemos y podamos, ¿cómo se llama?, hacer extensivo y recalcarles que el 15 y el 16 hay que ir a votar y hay que votar por la Lilian. No importa que no voten por ninguno más, pero tienen que votar por ella. ¿Estamos? Así que muchas gracias a todos y un aplauso para ustedes que se pasaron. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias. Gracias, mil gracias. Estuvo excelente. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a todos. Tengan buena ustedes. noche. Invitando a todos los que estamos aquí. Los vamos a seguir invitando. Adiós, buenas noches, que descansen bien. Chao, muchas gracias, muy interesante. Chao. Buenas Chao. noches. Interesante, ahí hablamos, que estén bien. Chao, Pablito. Anfitriona puede cortar nomás. Chao, Nora. Ok. Chao, Pablito. Chao, Guime. Chao, Lili. Chao. Oye, ¿de verdad que me veo delgada? No me lo puedo creer. Que haya bajado tanto. ¡Chao! Mira, la Francisca. Oh, qué bueno. En este caso, no tenemos una idea. Porque acá tiene que cambiar.